Hola, ¿qué tal? En este video repaso pues vamos a ver el área de polígonos regulares por descomposición en triángulos. Vamos a encontrarla por descomposición en triángulos y su posterior desarrollo de la ecuación de la fórmula general para los polígonos regulares, para encontrar el área en los polígonos regulares. Previamente recordemos que es un polígono regular. Un polígono regular es aquel que tiene sus lados y sus ángulos iguales. Por eso pues su nombre regular, polígonos regulares. Además podemos recordar también los elementos del polígono regular. El primero, pues, el polígono regular tiene un centro, ¿sí? Y luego, pues, cuando el centro se une con cada uno de los vértices del polígono, se llaman radios, ¿sí? Y recordemos que entre dos radios se va a formar un ángulo. Ahí tenemos un ángulo central. Y a su vez también, pues, cuando entre dos lados consecutivos se forma otro ángulo, a este ángulo le vamos a llamar ángulo interior, ¿no? Además, en cada triángulo tenemos la opción de trazar una altura. Esa altura de ese triángulo que forma parte del polígono se conoce con el nombre de apotema. Bien, entonces con esos elementos podemos trabajar. Esta línea representa la altura de este triángulo y a su vez es la apotema de este polígono regular. Ahora recordemos también cómo se clasifican los polígonos regulares. Los polígonos regulares pues se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de lados que tienen. Uno de los primeros, el primer polígono regular es el triángulo, pero para que el triángulo sea precisamente polígono regular debe ser el triángulo equilátero. A su vez, entre los cuadriláteros existe un polígono regular que es precisamente el cuadrado, dado que tiene sus cuatro lados y sus cuatro ángulos iguales. A partir de ahí podríamos hablar del pentágono, 5 lados y ángulos iguales, hexágono, 6 lados y 6 ángulos iguales, y así podríamos irles poniendo los prefijos para cada uno de ellos, pues, y encontrar precisamente pues, la clasificación de acuerdo al número de lados, ¿no? Hasta 10 decágono, y a partir de ahí pues vamos a seguir sumando los lados y dando sus nombres respectivos. Pero bueno, el caso que vamos a tratar ahora es cómo se encuentra la superficie o el área de este polígono regular. Primero que nada pues vamos a recordar que en este triángulo que está aquí, ¿no? Es un triángulo en el cual si lo sacamos hacia el lado de acá, vamos a ver las características de este triángulo para este polígono exclusivamente, que es el hexágono. Este es un hexágono, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6 lados y 6 ángulos iguales. Hemos tomado este triángulo de aquí y vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Su altura, ¿verdad? Que en este caso sería para el polígono del apotema, es la altura del triángulo. Vamos a darle un valor para tomar como ejemplo. Vamos a hallar el área del hexágono cuyo lado mide 12 centímetros. Entonces, si hablamos de 12 centímetros, estamos hablando que este sería la parte de la base, que vendría a ser el lado, 12 centímetros. Pero previamente, para demostrarles algo, vamos a ver los ángulos interiores, o sea, cuánto mide el ángulo interior. El ángulo interior alfa, ¿sí? Ya lo habíamos nombrado, que es el que está aquí, pues precisamente sale o se calcula dividiendo 360 grados, ¿no? 360 grados para el número de lados. En este caso, alfa, ¿sí? Vendría a ser 360 grados dividido para 6 lados. Entonces estamos hablando que el valor de alfa o el ángulo central son 60 grados. ¿Sí? 36 para 6 a 6, 0, 60 grados. Quiere decir que este ángulo que está aquí, alfa, es 60 grados. Pero bueno, veamos algo todavía más. Y vamos a hallar el ángulo interior beta. El ángulo interior beta es igual a 180 grados menos el ángulo central alfa. Es decir, si yo quiero hallar en este momento beta, sería 180 grados menos 60 grados. Es decir, que el ángulo interior sería 120 grados. Si ustedes observan lo siguiente, si este es el ángulo interior, ¿verdad? Este también es ángulo interior y se divide en dos partes iguales.
por el radio que está yendo al vértice. Esto quiere decir entonces que este ángulo que está aquí es 60. Si este ángulo que está aquí es 60, el de acá también es 60, es lógico que estamos hablando de un triángulo que tiene sus tres ángulos, miden lo mismo. Si los tres ángulos miden lo mismo, es evidente que por propiedad, ¿no?, sabemos que los lados también medirán lo mismo. Entonces estamos hablando de que este triángulo es un triángulo equilátero. Quiere decir esto que el hexágono, ¿sí?, estará compuesto por 6 triángulos equiláteros, es decir, en donde los radios y los lados son iguales. Este caso exclusivo solo es para el hexágono. Los demás polígonos no guardan esta relación. Solo para el hexágono estará compuesto por 6 triángulos equiláteros. Bien, entonces estamos hablando que si este es 12, este también será 12, ¿verdad? 12 centímetros. Pero bueno, a mí me pidieron hallar el área de uno de estos triángulos. Y recordemos entonces que si yo separo, para encontrar precisamente, pues por teorema de Pitágoras, puedo hacerlo para que ustedes lo recuerden, uno de los triángulos, entonces tendríamos las siguientes medidas. Por teorema de Pitágoras conocemos que este es 12 y como la altura es la perpendicular bajada del vértice opuesto a la base, va a coincidir con el punto medio por ser un triángulo equilátero. Esto quiere decir entonces que antes era 12, ahora es 6 centímetros. Y vamos a calcular entonces la altura de este triángulo que se convertirá en el apotema para el polígono. Pero bueno, como estamos haciendo por descomposición triángulo, vamos a encontrar la altura de este triángulo. Entonces tenemos, en este caso pongámosle h para altura del triángulo, todavía no apotema, porque estamos hablando de que es el área de polígono por descomposición en triángulo. Entonces, altura, que vendría a ser un cateto, equivale a decir a 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Me refiero al valor de la hipotenusa y del cateto. Altura igual raíz de 144 menos 36. Y tenemos que la altura para este triángulo es igual a 108. O sea, la raíz cuadrada de 108. Y al extraer raíz cuadrada de 108, el resultado es aproximadamente, estamos hablando entonces que la altura es 10.4 centímetros. Entonces, como estamos hablando de la descomposición en triángulo, yo ya puedo hallar el área de este triángulo inicial, que es el equilátero, que está aquí. Entonces podríamos hablar que el área es igual a base por altura sobre 2. Hablamos de que el área entonces es igual a la base 12 por la altura, en este caso sería 10.4 sobre 2. Podemos simplificar. Y me quedará entonces que el área es igual a 6, está simplificado 12, 6 por 10,4. Entonces el área es igual a 6 por 4, 24, 4 llevo 2, 6 por 0, 0, en su lugar el 2, 6 por 1, 6, ¿verdad? Entonces ahora también vemos la cantidad de números decimales después de la coma 1, estamos hablando entonces que es 62,4 centímetros cuadrados. Ese vendría a corresponder el área de uno de los triángulos. Pero como queremos conocer el área del hexágono, y recordemos que el hexágono está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos iguales, y en este caso, aparte de iguales, equiláteros también, es decir, sus ángulos y sus lados iguales, entonces yo puedo hallar el área de este polígono que descompuse en triángulos, multiplicando simplemente área del hexágono igual a la cantidad de triángulos, que son 6, por el área de cada uno de ellos. Entonces, estamos hablando que el área del hexágono es igual a 374,4 centímetros cuadrados. Entonces, este es el área de, en este caso, el hexágono. Pero bueno,
Esto por descomposición en triángulo que alguna vez tenemos que hacerlo. Pero aún más, podemos resumir, dado el caso de que el apotema viene a ser, pues, en este caso, también pues la altura de uno de los triángulos y viceversa, la altura de los triángulos es el apotema del polígono regular. Para esto, para encontrar y demostrar que también se puede abreviar de esta forma, diciendo que el área de un polígono regular, recuerde que esto es para polígonos regulares cualquiera, es igual al perímetro multiplicado por el apotema y dividido para 2. Lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que estamos haciendo acá, sino que en forma directa. Aquí sacamos el área de un triángulo y la multiplicamos por la cantidad de lados, que vendría a corresponder pues la cantidad de lados del perímetro, multiplicado por el área de uno de ellos. Directamente podríamos haber puesto también, una vez que conocíamos ya el apotema, el perímetro vendría a ser 6 por la multiplicación de lados, 6 por 12, y por el apotema conocido, que era la altura del triángulo inicial, o sea, por 10.4. Y a su vez, esto dividido para 2. Podríamos haber simplificado y mitad y mitad, y estábamos hablando directamente de 6 por 6, 36, 36 por 10.4. Y si multiplicamos 36 por 10.4, hubiéramos obtenido 374,4 centímetros cuadrados, que es exactamente el mismo valor que si hubiéramos hecho sacando el área de un triángulo y multiplicándolo por la cantidad de triángulos que conforman el polígono. En este caso, pues, tenemos que podemos abreviar para el área de un polígono simplemente aplicando la siguiente ecuación. Perímetro por apotema dividido para 2. Bien, esperando pues que les sea de mucho beneficio. Muchas gracias.